Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Beto Fong. Vengo a compartirles un poco de poesía en lengua náhuatl. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues esperemos que lo disfruten. La lengua náhuatl es muy hermosa. Llevo alrededor de 2 años, escribiendo y recitando en náhuatl. Y es una lengua, no sé, bellísima. A mí es algo que significa mucho pues para mí. Sus palabras, sus significados, sus formas de saludar. Es algo bellísimo y estamos tratando de retomar, enseñar acá en nuestras tierras, nuestros lugares, Guadalajara. Un saludo desde Guadalajara, México. Pues retomar un poco la lengua, enseñarla, mostrarla a los jóvenes y pues nada, nos está yendo muy bien. Hay mucho interés por parte de la gente en la lengua, en el idioma, y es bellísimo. No puedo decir nada más que es bellísimo. Pues les compartiré un poco de esto que es mi trabajo en lengua náhuatl. En español náhuatl, por supuesto, sería el canto 11. Mi voz es flor y canto, mi voz es el eco de mis ancestros. Es el canto primigenio del ave que resuena por todo el universo. Mi voz es fuego y también es viento. Mi voz es el rugir del jaguar decidido a ser escuchado. A veces apenas es un grillar tímido en medio de un campo solitario. No camanal xochitl huencuicatl, non patlen. Intenanquilitlen, no huehuetemacticagua, non pacuicatl, tlenetototl. Mokaki, no chinitlaxillotl, no camanal, tlitl, huan ejecatl, non painalcayo, ocelot, tlen quenequima, quitencakicaj quematzi, sanquetzi, caquitzti, ipanetlacto, mitlali. Eso es un poco de lo que escribimos. Y dentro de la lengua náhuatl, hay algo muy hermoso, muy bellísimo, que son los huehuetlatoles. La palabra antigua, el discurso de los abuelos, la palabra antigua, son bellísimos, son enseñanzas, son palabras a los hijos, a las hijas. Y hoy quisiera compartirles uno hermosísimo, de los que más me gustan a mí. Y pues espero que lo disfruten, y con este me vendría despidiendo de ustedes, no sin antes mandarles un saludo a todo de Perú, Chile, Argentina, a todo, y pues que nunca mueran las lenguas madres, porque pues son bellísimas, es nuestro origen, nuestra esencia, y lo es todo para nosotros. Así que les va este huehuetlatolia al hijo. No pilce, no cosque, no quetzale, otiyol, otitlacat, otimotlactipaquixtico, initlactipatzinco, intotecuillo, omixmoyocolili, omixmopiquili, omixmotlacatili, inipalnemowani, aomixtomopac, otitlactixque, intimonahuan, intimoctahuan, yuan, inmaiguahuan, inmotlahuan, inmohuahuayolque, omixco, mocpa, tlachtixque, ochocaque, otlacoxque, mopantzinco, inic octiyol, inic otitlacat, intlacticpac. Hijo mío, mi collar, mi pluma preciosa, has venido a la vida, has nacido, has venido a salir a la tierra, en la tierra del Señor nuestro. Te forjó, te dio forma, te hizo nacer, aquel por quien se vive. Hemos visto por ti tus madres, tus padres y tus tías y tus tíos, tus parientes. Han visto por ti, han llorado, han sufrido por ti en tanto venías, en tanto nacías sobre la tierra. Pues muchas gracias por la invitación a todos los que hacen posible estos festivales.
Y pues nuevamente los saludo, su amigo Beto Fon. Saludos de Guadalajara, Jalisco, México. Y esperemos coincidir pronto. Que estén bien y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida nuevamente, valga la redundancia, a otra mesa, una mesa de activistas, del segundo día ya del Festival Continental de Pueblo Originario, los Secos del Sabec. Es para nosotros un privilegio y una alegría el estar haciendo esto, el que ya estar escuchando tantas voces y tantas raíces y tantos ecos ancestrales y tantas verdades como las que vamos a escuchar ahora. Entonces, les doy la bienvenida a la mesa a Didier Chimuscay, a Víctor Yacanamigli, a Chari Gumeta, a Sandra Barros, a José Chuvé, a Gabriela Juárez, con mi compañera Franci Liliana y Isabel Guerrero. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Yogi Sameca, un saludo desde territorio muisca ancestral. Voy activando mi cámara, me pone un poco nerviosa todo esto, como a todos, pero aquí estamos, como pueblos originarios, levantando nuestra voz, dando a conocer las problemáticas que transitamos. No ha sido fácil luego de 5 siglos seguir enfrentando de alguna manera las mismas realidades y por eso hemos invitado desde el seno de las comunidades y de los territorios a quienes están poniendo la piel, el corazón, el fuego encendido, el alimento para los compañeros, ahí donde el conflicto está, donde el Estado no llega, donde la policía ataca, ahí seguimos, nos mantenemos resistiendo. Y quiero dar un saludo inicialmente a toda la minga de mi país que recientemente se movilizó exigiendo el respeto por los derechos de nuestros territorios, por el derecho de la madre tierra, porque somos guardianes de los territorios y esa es la labor que nos corresponde. Así que en primera instancia quiero saludar y darle la bienvenida a Didier Chirimuscay, ahí voy aprendiendo. Él desde el año 2017 es docente en maestría de comunicación, educación de cultura de la Universidad Minuto de Dios y es colaborador activo de la Consejería de Sistemas de Investigación e Información de Comunicaciones. También su trabajo como comunicador en la Consejería de Derecho de los Pueblos Indígenas, Derecho Humano y Paz de la Organización Indígena de Colombia, ONIC. En la actualidad colabora en el área de comunicación para la movilización social de pueblos indígenas del suroccidente. Didier, cuéntanos desde dónde estás y cómo ha sido el proceso y un poco lo que está ocurriendo en el territorio. Activa tu micro, Didier. Muchísimas gracias a todos los que a esta hora están conectando en América Latina, en México, en diferentes países que nos permite esta señal tan importante. Estoy acompañado de mi papá y de mi mamá, están aquí al lado izquierdo. Estoy en una vereda que se llama Peña del Corazón, en Cauca, Colombia, cuna de la lucha histórica de los pueblos indígenas en Colombia. Y sí, muy importante este espacio, escuchando al compañero de la nación náhuatl, ¿no? Ya que nuestros símbolos son los idiomas, también tienen estructura, también tenemos poesía. Y muchas veces esas palabras grandes que nos impusieron en la conquista, en la colonia, esas palabras que emiten violencia, resulta que en nuestras comunidades indígenas no tienen traducción. Por eso
es exquisito, o fue exquisito escuchar al hermano Nahual, a Wotofo, no sé pronunciar muy bien el nombre, pero importante. Igual situación pasa con el idioma Namri. Y como esto es un festival que tiene que ver con la poesía, por ejemplo, decir que somos hijos de la palabra del agua de los sueños, es el nombre de nuestro pueblo, Misak o Wambias, Wam palabra, Pi agua, Pia sueños, hijos de la palabra y del agua de los sueños. Por lo tanto, somos el producto del parto de la naturaleza y tenemos una laguna hembra y una laguna macho, y desde ahí nuestros lenguajes, nuestra filosofía, nuestra espiritualidad, nuestra manera de ver el territorio como la madre. Hace 40 años o más de 40 años nuestros mayores empezaron con un tema diciendo recuperar la tierra para recuperarlo todo. Eso implica recuperar no solamente el espacio físico, sino de manera integral, la cultura, el idioma, la educación, la salud a la manera nuestra. Entonces ahí ya fuimos englobando pues una lucha integral en las recuperaciones de tierras, en el surgimiento del movimiento indígena, y afortunadamente tengo el placer de decirles a mis abuelos, a mis padres, que este espacio o nuestros abuelos han sido esos autores del surgimiento del movimiento indígena en Colombia y por ello también en América Latina. Entonces, en ese sentido, teniendo esos antecedentes un poco contextualizando, nosotros estamos al suroccidente de Colombia, el departamento del Cauca, pero actualmente somos 28.000 habitantes en 8 departamentos del país. Tenemos 2 cabildos en las ciudades, uno es en Bogotá, en la localidad de Fontibón, en los barrios de Alameda, Chical, Casandra, ya llegando a Mosquera, en el distrito capital, y también recientemente reconocido en Cali, al suroccidente, muy cerca de acá, a 3 o 4 horas de acá de mi vereda, está Cali. Cali es muy conocido por la salsa, por la música salsa, y es de las ciudades que también vive en gran porcentaje la población afrocolombiana o las negritudes de este país. Entonces ahí tenemos un cabildo también ya registrado ante el Ministerio del Interior. Yo quiero no enfocar tanto en la legalidad, sino que en la legitimidad se construye. Ayer fue el paro nacional, muy importante a finales del 2018, todas las movilizaciones estudiantiles que surgieron frente a este mal gobierno, un gobierno incapaz, un gobierno neoliberal, un gobierno narcotraficante, un gobierno paramilitar, un gobierno genocida. Nunca antes en Colombia se vivía tanta violencia como en esa época, y es un gobierno pues que no tiene cabida en esta sociedad. O sea, los mismos de siempre siguen gobernando. Hemos tenido pues catástrofes, por ejemplo, advertido, y pues eso no se le puso atención. Entonces, como a Bianca, por ejemplo, el gobierno ofrece 380 millones de dólares, pero por ejemplo ahorita para superar el tema de crisis del huracán San Andrés, está recogiendo donaciones. Entonces una incapacidad, un gobierno que existe para la publicidad, para las empresas radiales que en Colombia dominan RCN y Caracol, y en Chocó pues menos. O sea, hay una ausencia del Estado sistemático que todo el tiempo lo ha habido. Pero frente a esas situaciones hemos tenido una serie de acciones, en nuestro caso como fundadores o cofundadores del Consejo Regional Indígena del Cauca en el 71, de haber hecho parte en la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, luego Autoridades Indígenas de Colombia, luego ahora en Gobierno Mayor, pero ahorita estamos volviendo como a ese origen de lo que ha sido una organización. Entonces estamos en Autoridades Indígenas del Suroccidente, somos quienes con el pueblo, como pueblo Misak, comunidades Nasa del Cauca y el pueblo Pijao del Tolima, pues hemos derribado la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán. Popayán es la cuna de los presidentes, supuestos presidentes de Colombia, es la cuna de la oligarquía, de la ultraderecha en Colombia, y dar ese mensaje, el no dejar pasar por alto los símbolos de la desmemoria, lo que nos ha permitido. Entonces son accionares que
que van en el marco de la minga, del paro nacional que se está viviendo frente a esta situación. Yo creo que este año al gobierno ha salvado el COVID ha salvado a que ya hayamos derrocado al presidente Duque, que está más pendiente de los problemas en Venezuela que del mismo tema en Colombia. Entonces, toda esa serie de situaciones. También el 22 de octubre tomamos el aeropuerto El Dorado, entonces la gente en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en las diferentes localidades nos decía que ustedes están cumpliendo lo que nosotros anhelábamos, lo que nosotros aspiramos. Entonces son acciones que desde las autoridades locales, desde las autoridades locales, desde las veredas, desde los espacios que generan vida, que generan lucha, que generan territorio, pues ahí estamos. Entonces yo ahí dejaría como la intervención planteando pues estos contextos, planteando lo que hemos hecho y desafortunadamente las masacres el gobierno no los quiere reconocer, dice que son asesinatos colectivos. Entonces es un gobierno que ha sido incapaz de gobernar y como siempre la ausencia estructural sigue y la política de la mentira, así como pasó en Estados Unidos, y ya cuando se van acercando las elecciones también está el lema a la izquierda colombiana de que son castrochavismo, pero poco a poco yo creo que está el despertar, está la poesía, está la vida, está la defensa del territorio, y en eso hay que ser duros, pujantes y nunca perder la esperanza. Pai, pai, muchas gracias. Muchas gracias, Didier. Es verdad lo que está ocurriendo en todo el continente, ese despertar del que te hablábamos ayer y que estamos hablando en estos días. Se agradecen estos despertares. La tierra está diciéndonos, vamos, avancen. Y lo están tomando ustedes, lo están tomando los pueblos originarios. Y en ustedes está nuestra verdad y nuestra salvación. Ahora quiero dejar, pero primero voy a leer a mi amiga y hermana Chari Gumeta. Ella es de Chiapas, es poeta, gestora cultural. Ella hace 3 festivales, el del Posh, el de San Cristóbal de las Casas, Festival de Poesía Contemporánea, y de Tuxtla Gutiérrez me parece mucho también. Bueno, ella, aparte de ser poeta, ella realmente es como la poeta o la escritora de la experiencia. O sea, ella realmente se ha montado en la bestia, donde se montan los que se van a Estados Unidos. Realmente ha visto las realidades de las mujeres que han sido despedazadas y que han sobrevivido. Entonces, es una poeta, gestora y activista, es soque. Entonces, ha estado con estas mujeres, es feminista, también ha estado también con el tema de las selvas lacandonas y eso. Entonces, es un orgullo tener a tan consecuente artista en esta mesa y quiero que nos hable justamente de eso, desde su feminidad, nos hable lo que le ha tocado ver entre Guatemala y México, sobre estas mujeres despedazadas y que están vivas, o sobre el tema de los inmigrantes. Ella ha sacado libros también sobre inmigración y eso. Sí que en esta mesa de activistas es un honor tener a Chari Gumeta. Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, poetas. Es un honor para mí estar en esta mesa de activistas que pues me ha permitido saludarlos más que nada, y pues vengo a compartir con ustedes mi experiencia que he vivido durante un tiempo, 4 años aproximadamente, conviviendo con los migrantes que cruzan de todo Centroamérica hasta esta parte de México, y luego iniciar esa aventura salvaje, lo que es cruzar México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Cuando decidí hacer esto, realmente no tenía
ni siquiera idea de lo terrible que iba a resultar, y mucho menos de conocer esa violencia tan terrible que no se nota en esta parte de Chiapas, a pesar de que se realice en Chiapas. Aquí no existe, o sea, es inverosímil para nosotros esa situación que pasa en esa franja de tierra. Para iniciar, pues también me gustaría un poquitito así hablar sobre la situación que están viviendo nuestros hermanos originarios de las comunidades de los Altos de Chiapas, que en estos momentos pues también están pidiendo ayuda por las grandes inundaciones en las que se estuvieron, de acuerdo a ese huracán que pasó cerca de todo Centroamérica, y pues que cuando Centroamérica le da gripa, a Chiapas le da estornudadera. Nosotros tenemos una misma región, desde lo que es Oaxaca hasta Colombia, es nuestra región centroamericana, y me doy cuenta que la tristeza y las mismas violencias surgen y viven totalmente siempre toda esta región. Y por lo mismo también me he dado cuenta que esta región es donde más guerrillas han resultado, desde Colombia hasta Chiapas, parte Oaxaca. ¿Por qué? Porque el hartazgo de estar bajo el yugo de gente que nos ha esclavizado. Actualmente dicen que la esclavitud no existe, pero hay muchas formas de esclavitud, y una de esas esclavitudes es pagarle una miseria por un trabajo inmenso que hacen generalmente nuestros hermanos indígenas por falta de oportunidades, principalmente por falta de escuela. Ahorita precisamente a mí me duele mucho saber que en los Altos de Chiapas, donde no tienen acceso ni al agua potable ni a electricidad, mucho menos al internet, los niños están perdiendo la escuela. Desde el momento en que inició esta pandemia, esos niños no tienen maestros porque los maestros fueron enviados a sus casas. Y aquí dicen, no, pues es que lo estamos haciendo por internet. Ellos no conocen ni siquiera la electricidad. Así es que ya se imaginan, ya perdieron el curso escolar pasado, y ahorita en este inicio de curso también ya está perdido para ellos. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Entonces, Chiapas siempre ha sido el lugar de más analfabetismo y de más pobreza en todo México. Me da tristeza hablar de esto, pero es la verdad. Y bueno, tenemos gobiernos apáticos a estas situaciones que estamos viviendo, y como siempre, si llega algún recurso para apoyar, ese recurso desaparece por arte de magia, y creo que así ha pasado en todo nuestro Centroamérica. Por eso el levantamiento en armas. Aquí en Chiapas en 1994 se dieron cuenta que existía este hermoso estado al sur de México, y así ahora vas a Europa y todo el mundo te habla de Chiapas. ¿Por qué? Porque tuvo que haber un movimiento armado para que ustedes vieran dónde estaba este estado, vieran lo que sufrían los hermanos originarios, vieran las faltas de oportunidades que tenían, en qué miseria vivían, sin luz, sin agua. Ahora algunas comunidades se han visto pues beneficiadas con estas, pero no todas. Hay muchas comunidades todavía que carecen de todos estos servicios principales. Y bueno, haciendo un paréntesis de esto, porque quería que lo supieran también, queridos hermanos, yo trabajé en una residencia artística que trabajaba directamente con los hermanos zapatistas, donde fui a dar unos talleres algún tiempo. Así, de esta forma fue que me fui involucrando en todo este movimiento. Y bueno, después, pues uno ya no puede ser la misma cuando tenemos ese despertar de conciencia. Así es que en 2012 inicié este proyecto de escribir sobre los hermanos migrantes del sur de México. Todos estos hermanos migrantes que salen corriendo de sus países, como es Honduras, El Salvador, Guatemala, por la gran violencia. Pero no solo es violencia física, también es violencia material, es violencia económica. Son países que han sido esquilmados de su libertad por la oligarquía de las grandes empresas del norte de América, y que están sobre esa bota encima de ellos y que no los deja avanzar, principalmente porque se han adueñado de sus países y no les dan ninguna oportunidad, más que esa, la que tienen ahora, huir para buscar un lugar mejor donde vivir económicamente. Por eso abandonan esos países, independientemente de la violencia que existe por las pandillas, que estas pandillas no son más que el resultado de esa falta de oportunidades que hay en esos países.
En 2012 empecé a ir cada 8 días, cada 15 días, hasta que me quedé a vivir un mes, y uno no se da cuenta lo que pasa en esa frontera hasta que vas a vivir. Cuando llegas, te das cuenta que esto es muy fácil, llegan y te dicen a dónde va a cruzar, te suben, si cruzas y como indocumentado, te suben a una llanta que está preparada con tablas, y que hay un muchacho que es el balsero y te pasa del otro lado y no pasa nada. Lo ves todo tan normal, pero ya cuando tú vives ahí, la cosa cambia. Comentaba hace unos días con los compañeros de cómo es la vida ahí. Alguien me decía, bueno, pero ahí es el trasiego de droga. No. Esa frontera, existe la droga como en cualquier frontera, pero es mínima. Ahí el negocio es la trata de mujeres, de niñas, de niños. Ese es el negocio de ese lugar. Por eso cuando yo fui a vivir ahí me parecía increíble ver que ser mujer era peor que ser cualquier cosa. Mataban mujeres como matan periodistas en México. Y dijera alguien por ahí, y en México matan más periodistas que soldados en Irak. Entonces ya se imaginarán cómo es la violencia de las mujeres en esa frontera. Cruzar esa frontera, a veces a mí me daba una, no sé qué, cuando yo me quedé a vivir ahí en Tecunumán, que es el lugar donde uno cruza el río, y llegaban esas muchachitas de 16, 17 años, y nos mirábamos con la señora con la que yo trabajaba en una tiendita, y nos mirábamos y decía, pobrecita, pero ¿qué hace acá esta niña? Ellas piensan que llegando ahí a esa orilla del río y cruzar, ahí está el tren y ya se van. No es así. Uno llega a esa franja de tierra sin ley, donde tienes que contratar a alguien para el balsero para que te cruce. Estando del otro lado, tienes que empezar a buscar quién te lleva al primer pueblo donde vas caminando, donde vas a contratar al pollero que te va a llevar 5 días hasta donde vas a tomar el tren. Y vas a caminar 5 días por caminos de extravío. Si te toca un buen pollero, pollero es el que transporta a las gentes, pagas para que te lleve, porque tú no conoces, ese le llaman pollero. Si te toca un buen pollero honrado, te va a llevar hasta subirte al tren. Pero si te toca un desgraciado, ese desgraciado te va a vender al mejor postor. A pesar de que tú le pagues, ese desgraciado te vende. Una vez que te subes el tren, hay otra situación. Llegan los del crimen organizado y secuestran a todos. Piden un dinero por ellos. Si sus familiares tienen dinero, pagan. Y si no, son vendidos como esclavos. Los hombres en los plantíos de marihuana y coca y goma de opio. Las mujeres de cierta edad también son vendidas como esclavas. Las más viejas, pues no, esas dejan de existir. Y las más jóvenes son vendidas al mejor postor, en prostíbulos, a locos que les gusta destazar mujeres, en fin. Pero uno no sabe eso hasta que uno no llega a vivir a esa frontera. Uno no se da cuenta de esa gran violencia que hay hacia la mujer, hacia todas las personas, principalmente nosotras. Así es que me di a esa tarea de investigar todo eso. Fueron días terribles de ver cómo niños y niñas y mujeres eran vendidas como cualquier objeto a otras personas sin ningún escrúpulo. Hice un poemario sobre esta situación que se llama También en el sur se matan palomas, en el que visibilicé la violencia hacia las mujeres migrantes, la violencia hacia las mujeres de México que viven en el sur, y también incluí violencia hacia las mujeres de Latinoamérica. Asimismo, ahí mismo viene un poemario que trata sobre la desaparición de las mujeres, porque no solo se vive una violencia de feminicidio, también se vive una violencia de desaparición. Muchas mujeres desaparecen al cruzar la frontera, pero siempre he dicho que es una palabra mal dicha, desaparecer. Nadie desaparece porque nadie es aguja ni es humo. Simplemente se han extraviado en lugares en donde están y que no quieren estar. Están en contra de su voluntad. Así es que
También escribí un poemario que se llama Despatriados, donde ahí hablamos de todo, de hombres y mujeres que van en busca del sueño americano que al final se vuelve una pesadilla, porque cruzar México es toda una aventura salvaje. Siempre me pregunté por qué se caen, por qué dicen es que se cayó del tren. ¿Cómo es posible? Si hay de dónde agarrarse, ¿por qué te caes del tren? Me subí a la bestia y me subí porque quería yo saber cómo era. Es un infierno subirse ahí. De verdad que solo por necesidad uno se sube a ese tren llamado la bestia. Y es una bestia, porque una vez que te subes, el sol calienta el fierro. Si no tienes un buen cartones, colchas y todo en el suelo, te vas quemando desde abajo. Ese sopor, ese calor, vas amarrada arriba del tren, pero ese sopor, ese calor donde estás tapado porque vamos bajo el vivo sol en el techo de los vagones, te adormece y en el ajetreo de los vagones se va soltando la amarra. Como te confías de que estás amarrado, cuando vienes a ver, ruedas y caes. Es terrible ver cómo caes y el tren pasa encima de ti. Si solo pasa en un brazo, una pierna o en las dos piernas, oyes gritos, pero hay veces que ni gritos, porque te pasó encima. Y el tren no para, se sigue. Es una bestia, es un gusano que camina y pisa y todo lo que encuentra y no se para ver qué pasó. Así como lo que les cuento, quedan muchas personas en el camino destazadas. Algunas veces los que quedan a la mitad, pues el mismo maquinista habla para que venga la Cruz Roja a ver que cayeron algunas personas. Pero cuando no se da cuenta, pues ahí mueren de desangrados. Es terrible esa forma de viajar, pero no hay otra forma porque no son personas sin recursos económicos, que el poco recurso que tienen lo gastan pagándole a los polleros para que los lleven hasta donde está el tren. Y como les comentaba, lo más terrible aquí es ser mujer. Ser mujer en esa frontera es tan violento porque no sabemos, porque ellas no lo conocen, no saben el peligro en el que están, se atreven a venir a cruzar esta frontera. Y pues me gustaría mucho pues que muchas de estas jovencitas escucharan esto y pues que esperaran a tener más años, yo creo, porque yo sé que la juventud se va rápido, pero ¿cómo sería tu vida que estos diablos que se encuentran en la frontera te llevaran a ese infierno? Precisamente eso, un infierno. Y pues no, yo agradezco mucho, querida Franci, querido César, querida Isabel, queridos todos organizadores de este festival que me hayan dado la oportunidad de expresar esta experiencia que tuve en la frontera con México y Guatemala. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Chari, gracias por tu testimonio, que deja al descubierto que los crímenes del Estado, la violencia de Estado se ensaña contra los pueblos originarios, contra las poblaciones campesinas, contra los más indefensos, con quienes menos recursos tienen, pero la mujer, en todo caso, parece ser que sigue cargando la parte más difícil. Perdemos nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros compañeros, nuestro cuerpo es un arma, o más bien es sujeto de toda violencia. Aquí en mi país, si hay que decirlo, Taita no me deja mentir, ni el hermano Didier me deja mentir, nuestras niñas indígenas violadas por el ejército colombiano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No podemos callar. Las mujeres no queremos parir hijos para morir de esa manera. Queremos transmitir nuestro conocimiento y seguir tejiendo. Y a mí me gusta mucho ver los padres del hermano Didier, que seguramente fueron los que le enseñaron a resistir, y seguimos defendiendo nuestra hoja de coca, que también los muisca utilizamos, nuestro mambe, nuestro ambil, porque es nuestra medicina para la tristeza, para el consejo. Y no digo más, quiero presentarles ahora al Taita Víctor Jacanamijoy, de la comunidad Inga, también de la parte de la selva un poco del país. Hay que entender que la región que los compañeros que hoy nos visitan, el conflicto
de los principales es porque, claro, como la hoja de coca se siembra para este uso, también tenemos en las narices ahora, cuando terminaron el tema de los carteles, se nos vino el cartel de Sinaloa, los tenemos aquí dentro del territorio colombiano y nuestra hoja de coca sigue siendo satanizada. La defendemos desde su espíritu sagrado de consejo como pueblos originarios y pedimos se nos respete el uso y el cultivo de ella para el uso sagrado. No somos culpables ni responsables de lo que hagan los narcotraficantes con la hoja, pero defendemos el lujo de nuestra planta sagrada. El taita Víctor Jacanamijoy, como les decía, es una autoridad espiritual, médico tradicional, fundador del movimiento político indígena alternativo Maíz. Y bueno, Taita, he dicho mucho, perdóname por no leer toda tu biografía, creo que lo más elocuente va a salir de tu boca. Adelante, Taitica. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quisiera primero que todo anotar que estas tierras que yo llamo América, pues estas tierras eran un solo territorio. Aquí estaban floreciendo unas culturas y entre ellas culturas médicas, ¿ya? Yo le llamo culturas médicas indígenas, ¿ya? Aquí hay todo un bagaje, hay un conocimiento y hay una variedad de plantas medicinales, aparte de la coca, el ambihuasca, el tabaco, ¿verdad? Que son como las plantas de conocimiento, o que mucha gente llama plantas de luz, de experiencia. Entonces, anotar eso primero. Segundo, decir también que con esa colonización no solamente vino la evangelización, sino también vino unas enfermedades, ¿ya? Que diezmaron nuestros pueblos. Mucha gente murió por la viruela, la varicela, la tos, la fiebre, la gripa que por esa época nuestra gente no conocía. Por lo tanto, pues no tenían a mano los medicamentos para contrarrestar estas enfermedades. Hoy por hoy yo he estado leyendo, investigando y lo que encontramos es que en el ambiente hay más de 30 virus, aparte del COVID. El COVID pues es el que se le ha hecho mucha propaganda, se ha metido mucho miedo con esto, ¿verdad? Yo al inicio de la pandemia había hablado del tema del Huixcarrí. Huixcarrí es una enseñanza del pueblo inga y consiste en que nos aislemos, ¿verdad? Nos apartemos personas que están, por ejemplo, tosiendo. Yo me acuerdo mucho que Taita José nos insistía, ¿no? Las personas que están tosiendo, tengan fiebre o gripa, deberían separarse, deberían aislarse, ¿verdad? Esa es como la enseñanza, ¿verdad? Y con el COVID, pues ocurre lo mismo. Con COVID nos han indicado lo mismo, que es necesario, pues, que guardemos distancia, nos separemos, es decir, que no haya contacto. Eso es lo que nos han enseñado. Pero en el decir de Taita José, pues, significaba que eran unos días, ¿no? Mientras pasaba la fiebre, la gripa. Eso no pasaba de 3, 4 días, ¿no? Resulta que con el COVID ya llevamos para 8 meses aislados y la verdad hasta ahora pues no hay un medicamento que diga esta es la cura, ¿verdad? Entonces estamos en esa encrucijada muy grave, ¿verdad? 8 meses encerrados, guardados. Yo la verdad he roto esa cuarentena. Yo creo que ya no es posible seguir encerrados porque si no nos mata el COVID, pues nos van a matar de hambre, ¿verdad? Y en eso prácticamente el gobierno mandó unas ayuditas, pues que son muy poquitas. Yo debo decir, yo recibí 2 veces una ayuda, pero pues que eso finalmente no, la verdad no soluciona para nada el hambre que está padeciendo la población.
Otro asunto que podemos ver con el tema del COVID es que, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, se puede entender que la mayoría de la gente no trabaja, ¿verdad? Porque trabajo es igual a un salario, ¿verdad? Entonces, Bogotá, se puede saber que la mayoría de la gente no gana un salario, no vive de lo que pueda hacer al día, del rebusque, ¿ya? Es decir, la gente no está asalariada, la gran mayoría de los habitantes en Bogotá, que somos más o menos 9 millones de habitantes. Entonces eso pues nos deja unas enseñanzas, y es que nuestros mayores han indicado, enseñan que necesitamos volver a la tradición. Volver a la tradición significa que necesitamos volver a nuestra medicina. Yo hago parte de la cultura médica del Ambihuasca, del Yagé, de lo que se llama el Yagé, y yo estoy reclamando la jurisdicción especial del Ambihuasca. Es decir, Yagé ya sobrepasó los límites, sobrepasó ya la jurisdicción que nos han indicado en lo político. Ya, Yagé está en las ciudades, está en Europa, en Centroamérica, en Estados Unidos, y la indicación es que necesitamos volver a tomar nuestra medicina, necesitamos curarnos, necesitamos fortalecer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Eso ha sido la enseñanza de nuestros mayores, ¿verdad? Entonces, yo tuve la oportunidad de, más o menos a los 18 años, en el año 86, vincularme a la Organización Nacional Indígena de Colombia, del que hice parte, terminé siendo vicepresidente, y una enseñanza bonita es que necesitamos volver al tema cultural. Entonces, desde esa época me dediqué al tema de la medicina, a la investigación, a reconocer nuevas enfermedades, y me he dedicado a curar, a crear los tambos de sanación, los centros de sanación, de curación. Es así que en el momento ya tenemos 3 tambos: el tambo Sinchihuayra en Bogotá, tambo Samanoy en Santiago Putumayo, y el tambo Quindi Celestial en la frontera con Ecuador, en Ipiales, Nariño, de Bogotá a 1000 kilómetros, ¿verdad? Entonces allá estamos haciendo el ejercicio de la medicina, estamos entrenando nuevos taitas o mamas que se animen a aprender a curar con la enseñanza de la Ambihuasca. Otro asunto importante, desde el 86 al 90, en esos 4 años que tuve la oportunidad de estar en la UNIC, otra enseñanza que me quedó es que necesitamos preparar nuestra gente. Es decir, necesitamos entrenar en el ámbito académico, necesitamos que la gente vaya y se entrene en las universidades en las distintas disciplinas del conocimiento, ya sean abogados, antropólogos, médicos, filósofos, lo necesitamos, ¿ya? Por un lado, pues para que nos paguen mejor, ¿verdad? Nos paguen, el sustento sea mejor, porque si usted no es profesional, usted puede ser muy conocedor, muy científico en el tema natural, pero si usted no tiene título, pues no nos pagan. Entonces, por eso yo firmé en el 86 el acuerdo 018 de la Universidad Nacional, que ha permitido el ingreso de indígenas a la universidad. Pero hay muchos convenios que firmé. Hay otro convenio muy importante en la frontera, que es el convenio con la Universidad de Nariño, ¿ya? Uno no entiende, yo no entendía, parte de la discusión fue esa. ¿Cómo es posible que en un departamento que el 20% de la población es indígena, y que la universidad pública, en este caso la Universidad de Nariño, no tenga nada que ver con los indígenas? ¿Ya? De ahí surgió el debate y la idea de crear un acuerdo, un convenio, para que permitan que en estas universidades públicas dejen ingresar a integrantes de pueblos indígenas. Pero de esos hemos suscrito varios convenios con la firme idea de que la gente se prepare, se entrene, ¿verdad? Vaya y se cualifique en el tema del conocimiento, en el tema intelectual, ¿verdad? Y parte del pensum o del contenido fue
además de que aprendan algo de jurisdicción, la gente vaya y reconozcan los territorios, vayan, reconozcan los páramos, las lagunas de donde somos. También la idea era que desde el nivel universitario se pueda tomar yagé con la anuencia, con el permiso de la universidad. Otro asunto importante que he visto, la necesidad, la importancia, es la participación política. Desafortunadamente los pueblos indígenas se han ido quedando rezagados y no decidimos el tema político, ¿ya? Entonces, ha sido de mi interés, por eso creamos, yo soy fundador del movimiento indígena colombiano en su momento, en el año de 1991, tan pronto se reforma la Constitución de Colombia, viene la elección de los primeros congresistas. Entonces ahí nace, en la Organización Nacional Indígena de Colombia, nació lo que se denominó el Movimiento Indígena Colombiano. Y ahora también soy fundador del MAIS, del Movimiento Alternativo Indígena y Social. Yo tengo la firme idea de que necesitamos tener nuestros voceros ahí donde se toman las decisiones, porque es que en lo político, los concejales, los diputados, los gobernadores, los alcaldes, el Congreso de la República está decidiendo, ¿verdad? Está decidiendo recursos, están decidiendo nuestra minería, están decidiendo nuestro territorio, están decidiendo la economía, están decidiendo nuestra vida. Entonces, si ahí no hay voceros legítimos nuestros, pues va a seguir lo que viene ocurriendo. Entonces deciden por nosotros sin contar con la anuencia ni el permiso de nosotros, ¿verdad? Finalmente, que quisiera terminar con este poema, que es uno de los primeros que escribí, que dice: no cuañurak cantaquín, no cuañurak cantashpun, no cuañurak muyurin, no cuañurak ambihuasca upian. Bueno, yo les dejo ese poema, no quiero hacer la traducción, porque los gringos nos mandan información y no nos traducen. Mejor que consigan la traducción, a lo mejor ustedes lo publican. Muchas gracias. Muchas gracias, Taita Víctor Yacanamicay. Realmente bello lo que acaba de hablar de la defensa con el yagé, la misma defensa que hay que tener de la hoja sagrada de la coca, ¿cierto? También me gustó escuchar todo lo que ha hecho por la educación hacia su pueblo. Me recuerda nuevamente a otro colombiano importante, a otro taita importante, como Quintín Lame. Ayer hablábamos de que Quintín Lame logró emancipar a su pueblo, logró devolverle las tierras. Entonces, es hermoso ver cómo usted sigue en ese camino, Taita Víctor. Hermoso, de verdad, es emocionante. Bueno, ahora quiero presentar a otro luchador, a otro activista, que él es boliviano de la Chiquitanía. José Chubé Mengani, indígena de la nación Moncox Chiquitana, vive en tierra comunitaria de origen lomerío, vivió en una tierra comunitaria de origen lomerío, después emigró a Santa Cruz, estudió sociología, trabajó como técnico indígena en el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz. Él tiene un programa también radial, él hace radio comunitaria y estuvo en una marcha muy importante por todo lo que está ocurriendo con la ecología, con las tierras, con los paisajes en Bolivia, ¿cierto? Porque sabemos que las grandes empresas transnacionales hacen trato con lo rojo, con lo azul, con lo verde, o sea, con los socialistas, con los fascistas.
Entonces, para la empresa no hay color político. Y lamentablemente el color político deja de ser color político porque lo que importa es el dinero. Dejo con ustedes. Ya, gracias César. Un gusto estar en este espacio virtual compartiendo con gente de diferentes países, muy hermanos, por cierto, escuchando cada una de las experiencias que no sé, no encuentro una palabra para describirlo, ¿no? Porque sentimos eso en diferentes dimensiones, en diferentes circunstancias. A los pueblos indígenas seguimos sufriendo ese atropello desde el Estado mismo, ¿no? Quien debería ser garante de los derechos humanos. Pero bueno, esa es la realidad que vivimos. Nosotros los indígenas en Bolivia no estamos fuera de eso, somos parte más bien de ese sistema normativo que atropella, que es el Estado. A ver, yo quedo bastante impresionado, ¿no? Con lo que escuché acerca de cómo viven los indígenas en Colombia, ¿no? De cómo viven los indígenas en México. Y bueno, las otras intervenciones que hubieron. A veces yo me pongo aquí en Bolivia a veces nos ponemos a pensar y retomo el criterio de un amigo mío que nos dice, a veces creemos de que estamos jodidos en nuestro país, pero sin embargo hay otros lugares que sí están mucho más jodidos que nosotros, ¿no? Y con eso no quiero decir de que en Bolivia vivimos una maravilla, no, para nada, solo que viendo ambas experiencias, creo que los indígenas en Bolivia, por la larga data de lucha que tenemos, creo que estamos un poco mejor que los otros, ¿no? Aunque sí, hay que reconocer de que falta mucho por recorrer, falta mucho porque nuestros derechos como tal, si bien están constitucionalizados, puedan ejercerse de manera plena, ¿no? Sin la presión del Estado, sin la presión de las políticas extractivistas, sin la presión de medidas que van contra esos derechos. No, y a mí me parece bastante impresionante, ¿no? Que a través del arte sea una excusa más para ponernos a hablar de esto, ¿no? Que desde el arte se promueva el debate político, que creo que ese es el fin en sí que tiene el arte. No soy poeta, como ya lo han dicho mi pequeño biografía. Me dedico mucho a trabajar con pueblos indígenas urbanos, ¿no? Hace ya casi 15 años que vivo aquí en Santa Cruz de la Sierra y por diferentes circunstancias me quedé a vivir. Pero en Bolivia casi el 70% de la población indígena vive en centros urbanos. Entonces no estoy separado de la realidad de los pueblos indígenas, ¿no? Aunque en Bolivia la mayor parte de la población cree de que los indígenas somos del campo, somos salvajes, pese a que la Constitución del 2009 reconoce que somos un Estado plurinacional. Muchas personas en la ciudad donde vivo todavía creen que el ser indígena es ser inferior. Bueno, se sufre mucha discriminación, mucho racismo, ¿no? Estos hechos que enlutaron nuestro país después de las elecciones del 20 de octubre del año pasado, donde supuestamente se dice de que hubo fraudes y todo el bochorno político que aconteció, dio a entender, ¿no? De que en estos 14 años de la pasada gestión de Evo Morales supuestamente hemos trabajado y hemos vencido el racismo, sin embargo no. Los racistas estuvieron adormecidos, los racistas estuvieron escondidos. Pero como decís, César, ¿no? El fascismo con toda su fuerza, con toda su furia irrumpió. No entiendo al gobierno de Evo, ¿no? Tuvo sus errores, desde luego. Pero también hay que ponderar los logros que hemos tenido como pueblos indígenas. Como digo, estamos en ese proceso de consolidar esos derechos como tal, ¿no? Entonces es una ardua tarea que venimos haciéndolo con los golpistas en el gobierno. Seguramente en Bolivia hay gente que no le gusta ese término, pero bueno, no le gusta porque
sí, para mí fue eso, más allá de que digan de que la gente se movilizó, sí se movilizó, ¿no? Pero en última instancia quienes tomaron y decidieron quién se va y quién se queda fueron los militares, ¿no? Entonces, esa fue una clara señal, ¿no? Que de facto muchos de nuestros derechos constitucionalizados, que fueron más de 30 años de lucha desde la primera marcha indígena, ¿no? De 1990, que empezó una movilización y visibilizó a los pueblos indígenas como actores políticos, ¿no? Que estaban proponiendo, o mejor dicho, reclamándole al Estado que los reconozcan como ciudadanos, pero sobre todo como actores políticos, ¿no? No quiero meterme a esa folclorización de lo indígena, que también tuvo mucho que ver, ¿no? En el gobierno de Evo Morales. Durante el gobierno de facto, obviamente, de la ultraderecha, por así decirlo, ¿no? La ultraderecha que gobernó, por suerte, un año, los tuvimos que aguantar. Hubieron una serie de arbitrariedades, que lo tuvo también el gobierno de Evo Morales, cierto, pero esto en un año nos hicieron bolsa, como decimos aquí en Santa Cruz del país, ¿no? Nos deshicieron la economía, prácticamente las relaciones sociales igual se ahondaron, ¿no? La crisis esa social fue muy profunda, ¿no? Y los afectados, los piel morena, los indígenas, quienes no en azules, tez blanca, cabello rubio, 1,80 de estatura, ¿no? Entonces, ha sido bastante complicado para nosotros, ¿no? Ahora tenemos un gobierno legítimo, por cierto, pero con la experiencia de la anterior gestión de Evo Morales, tampoco soy de los que ve con mayores confianza, ¿no? Porque en realidad, como ya dijiste, César, ¿no? No es el gobierno o sea, no es la persona que gobierna en realidad, ¿no? Son los intereses de las empresas transnacionales, ya sean petroleras, ya sean del agronegocio, ya sea de lo que ustedes quieran, ¿no? Y eso fue lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? En la primera gestión de Evo Morales tuvimos muchas esperanzas los pueblos indígenas, desde luego. Se gestó el proceso constituyente que hizo que los pueblos indígenas como tal seamos reconocidos dentro de la constitución política del Estado. Tuvo políticas muy interesantes, ¿no? En cuanto a la redistribución de la tierra, pero de allá para acá se fue desviando, ¿no? Las políticas como tal. Eso también fue fruto del desgaste, ¿no? Ahora, en esta región donde vivo, en la región oriental del país, tierras bajas, en realidad, ¿no? Porque en nuestro país casi el 70% es selva, ¿no? O sea, es llano. No es como lo conocen ustedes desde afuera, ¿no? Que es altiplano, ¿no? El 30% nomás es el altiplano en Bolivia. Y eso está, está La Paz y qué sé yo, una sexta parte del departamento de La Paz es pues Amazonía, ¿no? Que es el departamento donde está la sede de gobierno. Después está Oruro y Potosí, que eso es netamente altiplano, ¿no? Después el país es, es llano, pues, ¿no? Es bosque. Entonces, y es por eso de que en la parte de tierras bajas se concentra la mayor riqueza forestal, ¿no? Por un lado. Y también se concentra la mayor pujanza, por así decirlo, principalmente en el departamento donde yo vivo, ¿no? Santa, con modelo exitoso cruceño, como le llaman los promotores de todo aquello, ¿no? Pero es el agronegocio, les cuento, estimados y estimadas, ¿no? El agronegocio que destruye la flora, la fauna, que ahora nos ha dejado 2 años consecutivos de intensas quemas en la Chiquitanía, ¿no? En la región de donde yo soy, y que se ha quemado el año pasado algo así de 5 millones de hectáreas, ¿no? Que ha dejado mucho dolor, mucho luto, ¿no? Porque quienes de veras lo sufren, los efectos de ese modelo cruceño exitoso, como lo conocen o lo llaman sus promotores, somos nosotros los pueblos indígenas, ¿no? Porque ese empresario agroindustrial no vive pues en la zona, o vive aquí en Santa Cruz, o vive en Miami, o vive en Río, o vive en otro lugar, pero no vive en el territorio. Así que las causas directas son para los pueblos indígenas en este caso, ¿no?
quienes hoy, ya no hace mucho, hace 3, 4, te pones una semana que está lloviendo ya en todo el departamento, ¿no? Por ende, las lluvias están llegando a todas esas zonas donde estaban los incendios forestales, ¿no? Entonces, somos presa del modelo extractivista, del modelo capitalista, y con Evo Morales en sus 2 últimas gestiones se fue afianzando, ¿no? Se fue profundizando. Les dieron a torcer el brazo al gobierno del MAS en la última gestión. Ahí también se explica mucho la caída que tuvo, ¿no? Se dice que se ha derechizado demasiado, ¿no? Porque seguimos todavía con las leyes, los decretos incendiarios, como los conocemos aquí en Bolivia, ¿no? Aquellos que permitieron desmontar, incluso legalizar desmontes ilegales. Y incluso se está permitiendo deforestar en zonas altamente sensibles, como es el bosque seco chiquitano, donde yo soy, la parte de la Amazonía también, para meterle soya, para meterle ganadería, es decir, monocultivo, que no va con la vocación agrícola o la vocación forestal de esos suelos. Y hoy estamos en esa disyuntiva, ¿no? En esa disyuntiva si vamos por un modelo de economía comunitaria como está en la Constitución nuestra, el modelo capitalista, el modelo, o sea, me acuerdo de los dos, ¿no? El capitalista y el comunitario, pero que prevalece sobre todo el modelo capitalista, ¿no? Se devora a las economías pequeñas y que no se ha hecho mucho al respecto, ¿no? En los últimos 14 años de gobierno de Evo Morales no se hizo mucho al respecto, ¿no? Por los indígenas, ¿no? Relacionado a los activos ancestrales, ¿no? Qué sé yo, los sistemas agroforestales, donde vos pones tu plátano, pones tu yuca, pones tu palda, pones tu cuchi, pones tu cedro, en fin, no lo dañes o no tengas la necesidad de forestar, ¿no? Entonces, hay mucho. Y en esa crisis, en esa coyuntura, nos encontramos nosotros en el 2011, ¿no? Por motivo de la invitación que me han hecho, pero le quise hacer una pequeña lectura para que entiendan cómo fue que el movimiento indígena de Tierras Bajas se fue distanciando del gobierno de Evo Morales, ¿no? Y claro, por cierto, la derecha lo aprovechó muy, pero muy bien, llevó mucha agua a su molino, porque de pronto aquí al menos decimos, ¿no? Los aporre indios, los aporre colla, los aporre indígenas, los patea indios, campesinos, de pronto un gran contrasentido. Y como se dice habitualmente, ¿no? Cuando esto pasa es porque algo estamos haciendo mal, ¿no? O es muy peligroso, ¿no? Cuando la derecha fascista, pateadora, discriminadora, racista te apoya. Es la lectura crítica de la coyuntura, ¿no? Para decir, bueno, nosotros vamos y hacemos esta cuestión. Y como la crisis política, social dentro del país se estaba agudizando, nosotros quienes vivimos en Santa Cruz, en la ciudad, además que nos hemos movilizado para apoyar la 8ª marcha, ¿no? Pese a que pesaba mucho también el apoyo de la derecha a la marcha y fue ahí que muchos dirigentes indígenas se dejaron vender, pues se dejaron comprar. Y claro, no era para menos también, ¿no? Porque el gobierno se había distanciado mucho de las políticas iniciales, ¿no? Pero como digo, desde un inicio dije, de eso se aprovechó mucho la derecha, ¿no? Y como que vinieron a ser los defensores de la democracia, de los pueblos indígenas, en fin, una mezcolanza que hubo, ¿no? Y ahí nuestra participación fue importante porque tratamos de marcar una diferencia, ¿no? Bueno, además que era la primera vez que jóvenes, indígenas, profesionales que viven en la ciudad apoyaban este tipo de movilizaciones, ¿no? Y además que ya estaba comenzando a reflotar las redes sociales, ¿no? El Facebook estaba tomando cuerpo y también hemos aprovechado eso, ¿no? Y tratando de que tengamos una posición, desde luego, contestataria hacia el gobierno, por supuesto, pero también hacia estos sectores conservadores, ¿no? Que aprovechaban el momento para llevar agua a sus molinos, como dije en un instante, ¿no? Entonces, la marcha del TIPNI en el 2011 en realidad fue para impedir que una carretera atraviese un territorio indígena, ¿no? Pero no porque no se quiere desarrollo, bueno, el desarrollo que se lo ve de la manera occidental, sino más bien porque ese territorio en sí ya está siendo
qué sé yo, acá llamamos en Bolivia los colonos, ¿no? Gente que es del interior del país y que se mete a esa zona del Chapare prácticamente, donde se produce para consumo, sino bien para la producción de cocaína, ¿no? Así de sencillo. Pero que está con la venia y aval del actual gobierno, ¿no? Perdón, del gobierno anterior, igual. Él era el presidente de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, ¿no? Hay muchas contradicciones en realidad, ¿no? Porque el MAS no es socialista, pues, ¿no? Si bien se dice movimiento socialista, pero no tiene ni siquiera un ápice de política socialista, ¿no? para eso, ¿no? Seguramente se van a decepcionar nuestros amigos en Colombia, en México, donde sea, pero el gobierno de Evo Morales no fue socialista, no solo fue el nombre, porque no hubo la posibilidad de implementar políticas que vayan acorde a la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿no? Y desgraciadamente se lo utilizó la figura de los pueblos indígenas, pero bueno, en toda esa cuestión, igual tuvimos algo de positivo, ¿no? Y creo que esa es la semilla, pero no se lo debemos ni al MAS, no se lo debemos a nadie. Eso se lo debe a la lucha de nuestros pueblos, a la lucha de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que no nos lo estaban regalando, ¿no? Porque 30 años de lucha para que se consolide, pudo haber sido otro gobierno, no el de Evo Morales. Pudo haber sido otro, ¿no? Porque la avalancha de la movilización de los pueblos indígenas justamente llegó ahí y se dio, ¿no? Pudo muy bien ser Carlos Mesa, pudo bien ser en otro gobierno, menos en el de Evo Morales, pero él ahí se dio, ¿no? Y también eso supo canalizarlo el MAS, ¿no? Entonces, el gobierno de Evo Morales, ¿no? Para presentarse como el defensor de los pueblos indígenas, con todas las contradicciones antes que les dije, ¿no? Pero estamos ahí, ahora estamos en un proceso de que esos derechos constitucionalizados como tal puedan ser ejercidos de manera plena, ¿no? Ahora estamos en otro proceso, ¿no? Por decirle, ya están constitucionalizados nuestros derechos, pero ¿qué pasa? Resulta que las autonomías indígenas que se están gestando en nuestro país, un modelo, digo, un ejemplo es el de Charagua y Yambae, es el territorio guaraní, que está pataleando, decimos que va contra viento y marea. ¿Por qué? Porque el sistema, la estructura del Estado no está adecuado, no hay los mecanismos para que se implemente las autonomías indígenas, ¿no? Entonces estamos en un proceso de reconstrucción. No es que hoy tengamos una constitución elegante, bella, como muchos lo ven, pero los mecanismos internos en el país de administración del Estado no están adecuados. Tanto así por decirle que la figura de alcalde que tenemos aquí, digamos, en los distritos municipales, para la autonomía de Charagua, por decirte, es el burbicha. Es una palabra guaraní que quiere decir, yo no soy guaraní, ¿no? Bueno, póngale que representa el nombre de un líder. Entonces, si vos vas e inscribís a la Contraloría con esa palabra burbicha, el sistema te va a rechazar, porque esa no es la palabra, es alcalde. Pero sin embargo, vos querés inscribir como alcalde, ¿no? La otra cuestión, por decirle, en los municipios pequeños son 5 concejales. Sin embargo, en Charagua tienen, qué sé yo, por cada zona, ¿no? En cada zona, por decir, son 4. Tengo a 4 representantes. 16 representantes que serían como la figura de 16 concejales. Entonces, eso tampoco encaja en la estructura de la administración del Estado, ¿no? Entonces, son un sinnúmero de cosas que los que critican con malicia el proceso autonómico de los pueblos indígenas lo ven como malo, que no va a avanzar, pues decimos nosotros que no. El Estado es el que se tiene que adecuar, no los pueblos indígenas, que como lo están haciendo ahora, tienen que adecuarse, porque nuestra Constitución reconoce nuestra presencia ancestral a la colonia. ¿Quiénes son pueblos indígenas en Bolivia? Todos los que todos los grupos, pueblos, naciones, como se llame, anteriores a la conquista española, ¿no? Entonces, pero ahora resulta que el Estado se fundó después, ¿no? Después de la colonia. Tenemos que adecuarnos nosotros al Estado. Sin embargo, tendría que ser el Estado quien se adecue a nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí vemos un montón de cosas que
como pueblos indígenas, nosotros pues no somos un peso político, no somos un peso político. Y ahora retomando lo del TIPNI, eso ha sido un punto de inflexión muy importante, pero delicado a la vez, ¿no? Que como ya les mencioné, muy bien pudo, lo echó a la derecha, ¿no? Para también ir desgastando al gobierno de Morales, que como les dije, tuvo sus grandes errores, por cierto. Pero el AI, por sus propios errores, igual cayó, pues, ¿no? Porque en el 2016 hubo un referéndum, si es que el presidente Morales se postulaba a su tercer mandato, y en ese referéndum le dijeron que no. Aún así él se postuló con puras artimañas, y eso fue el motivo, uno de los motivos de su caída, ¿no? El año pasado. Yes. Hermano querido, Claro, es un duro retroceso, ¿no? Perdón. Disculpa que te haya interrumpido. Lo que pasa es que estamos en el tiempo, pero la verdad que nos dejaste muy clara la película. De verdad que muchos se van a desengañar, pero la verdad que es real. O sea, Evo fue de las empresas y Evo no tenía toda la onda del socialismo y el indigenismo, pero claro, se consiguieron muchas cosas económicas, pero la verdad que con mucho desmedro hacia el paisaje y hacia los indígenas también. Así que muchas gracias por darnos toda esa, ¿cómo se llama? Por mostrarnos lo que está ocurriendo en Bolivia y lo que ha ocurrido a través de los años y que sigue ocurriendo en todo el continente finalmente. Y saberlo de tu propia fuente, que has estado en esas luchas, lo agradezco muchísimo. Y te pido disculpas por haberte interrumpido, pero lo que pasa es que nos queda re poco, ¿sí? Y tienen que entrar más hermanos. No pasa nada. Hermano, muchas gracias. Adelante. Gracias, José. Bueno, para mí, para todos es revelador siempre escucharnos, conocernos. Las maquinarias no son fáciles de tumbar. Llevamos 500 años resistiendo. En algunos procesos seguramente hemos avanzado, en otros hemos retrocedido. Tenemos nuestros propios matices. Antes de los proyectos socialistas entran los proyectos reformistas, entiendo yo, pero bueno, lo importante aquí y ahora es visibilizar lo que está pasando. Ahora quiero darle el paso a mi hermano del alma, del corazón. Él es Esteban Cuatindoy, comunicador social, quien ha también desde su trabajo visibilizado lo que ha pasado. Él es reportero, está siempre transmitiendo, incluso en canales importantes del país, ha logrado filtrarse para dar a conocer lo que pasa al interior de los pueblos originarios. Él es de la comunidad Inga, es un docente apasionado por transmitir el conocimiento y una persona a la que personalmente respeto y quiero profundamente. Esteban, gracias. Sabemos que venías corriendo de tu trabajo, pero estás aquí con nosotros y es muy placentero y muy bello tenerte. Te cedo la palabra, Esteban, para que nos regales como tu visión como reportero, que has estado incluso en circunstancias muy complejas en las que, como todos, defendiendo la vida, la hemos arriesgado. Así que te doy la palabra, querido Esteban. Pai, lengua universal indígena, gracias. En alguna oportunidad con mi compañero Otumaña, me decía, Esteban, te regañaron, porque yo dije, Juangue Tucuicuna, saludo de hermandad. Creía yo en mi convencimiento, uno a veces estar ignorante en tantas cosas, y a veces por quererse pasársela de listo, porque yo me aprendí esa frase para decir saludo de hermandad. Y al aire, en directo, como tú lo mencionabas como reportero, me dijo una compañera Inga, no es Juangue Tucuicuna, es Juangue Tucuicunata, porque yo también merezco ser incluida. Qué bonita reflexión, al aire y en directo. Cuando yo llegué al canal, todo el mundo se me reía, me decía, pero la Inga te regañó, le dije, sí, pero nos enseñó. Juangue Tucuicuna, recuerdo, para ti, para Franci, para el compañero de Bolivia, para la compañera de México, para todos los compañeros, para personal. Pero cuando digo Tucuicunata, es para todos. Juangue Tucuicunata, lección de vida al aire en estos temas de reportería. Quiero hacer una reflexión. No sé qué tiempo tengo, Franci, compañeros, para acomodarme el tiempo. ¿Qué tiempo tengo? ¿5 minutos?
Tan corto. Bueno, listo, por llegar tarde. Breve, yo soy hijo de nativos, de abuelos ecuatorianos, de raíces peruanas, nariñenses, Valle del Sibundoy y Putumayo. Me encantó escuchar a Taita Víctor Jacaramejo y los venía siguiendo por el Face. Y yo soy un niño urbano que nace en una vereda en el departamento del Cauca. La confusión mía era si soy NASA del Cauca, si soy Misac del Cauca. Yo creía que era de ellos. Igual sigo siendo de ellos porque hoy me creo universal, pero mis raíces son inganas, son del Valle del Sibundoy. Y cuando uno empieza a reconocer su territorio, como escuchaba yo a Franci aquí en mi casa, es muy bonito eso. Buscar nuestras raíces, nuestros orígenes, para que nos vamos afianzando interiormente y sintiendo la pertenencia por el territorio. Hijo de una mamá que estudió hasta primero de primaria, de un papá que hizo hasta tercero elemental, pero que hoy, en resumidas cuentas, cuando hago reportería, yo echo atrás mi historia y digo, me debo a ellos. Al ejemplo de papá, al ejemplo de mamá, quienes no enseñaban por su conocimiento académico, sino que enseñaban a través de la cosmogonía, enseñaban a través de una educación que retomar en América Latina y en nuestros pueblos indígenas, a través del sentido común. Y cuando uno ve los Da Vinci, cuando ve los Miguel Ángel Buonarroti, cuando ve los Martin Luther King, cuando ve los Einstein, los Stephen Hawking, Steve Jobs, uno empieza a mirar que ellos tuvieron en su primera educación la facultad de dejarlos descubrir. ¿Cuánto nos hace falta en América Latina nuevamente dejar que el niño indígena descubra, que el niño indígena sea feliz en su territorio? Hoy mi campaña y lo que yo hago en los territorios desde que he llegado a Bogotá ha sido ir a visitar, a conversar. A veces no se necesita llevar la mogolla, el pan de leche, no se necesita llevar los mercados. Son importantes porque son útiles para alimentarnos. A veces la gente está más ávida de escuchar una palabra, una voz de aliento. Decirle a un padre de familia que en ese niño hay un potencial y empezar a darle herramientas a esa mamita que está desplazada, que está viendo que los ríos hoy se llevan las casas, decirles que hay esperanza de país, siempre y cuando nosotros volvamos al sentido común de las cosas. Para mí hoy la lucha, en la oportunidad que tengo de ser reportero y dar mis charlas y conferencias en universidades, es decir al joven que hay que volver nuevamente a su quid, volver otra vez a su etimos, a su origen, de dónde vengo, para saber dónde estoy y para tener direccionamiento hacia dónde voy. Me gustaría seguir hablando porque me apasiona el tema de la educación. América Latina hoy, lo que pasó con Evo Morales, lo que pasó con Chávez, lo que pasa con Maduro, lo que pasa con el presidente Duque en Colombia, lo que ha pasado con Belisario Betancur, con Álvaro Uribe Vélez, es fruto de unos niños, porque ellos lo fueron, niños que no fueron formados y educados en el sentir del otro. Recogimos lo que decían ustedes al comienzo, escuchaba a Franci en un momento también, de la forma como nos avasallaron y nos implementaron una educación egoísta. Les llamamos conquistadores a los que fueron capaces de violar, a los que fueron capaces de descuartizar, a los que fueron capaces de adueñarse con los territorios. En el Cauca, hace poco hubo un ejemplo de mis hermanos Misac, no sé si Díder Chimuscay está ahí, para felicitarlo y decirle cuán valientes fueron los indígenas del Cauca que tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, un sinvergüenza que fue capaz de protagonizar las muertes y el desagravio y los distanciamientos entre los indígenas. Aquí en Bogotá hay un sector que se llama La Candelaria, en donde el señor Pizarro, en donde el señor Gonzalo Jiménez de Quesada, donde Rodrigo de Bastidas y este sinvergüenza que acaban de tumbarle su estatua, que se llama Sebastián de Belalcázar, traían los indígenas para que cargaran a lomo, para que con su sangre puedan llevar las piedras y el cemento y construir arriba en Monserrate. Si ustedes en alguna oportunidad buscan en Google Monserrate, allí hay una iglesia en honor
al Cristo de Monserrate de España, que fue traído por los gobernantes de ese entonces. Y en esa reunión de indígenas de diferentes territorios, aguantando frío, porque muchos venían del Caribe, otros venían de Ecuador, otros venían negros de la costa de Tumaco, empiezan a pelearse entre todos porque no se entendían, porque no había comida, porque tenían que trabajar como esclavos. Entonces crean algo que se llama la Concordia. Ahí hay una plaza que se llama Plaza del Mercado de la Concordia, en donde con mentiras los tenían para poder que construyeran una iglesia. Ahí el malo no es Jesucristo, porque ni siquiera él conoció esa religión. Solo lo montaron después para seguir y manipularlos. Sencillamente les quiero dejar esa reflexión. Creo que el tiempo se me ha terminado. Y compañeros, volvamos nuevamente a escuchar. Hay un maestro en España, un pedagogo, el doctor Alvira, y dice: no hablemos tanto. Nuestros hijos nos están mirando. Con el ejemplo podemos también enseñar en casa principios y valores. Calla Cama, buen camino para todos. Bendiciones, y me gustaría seguir participando y conversando con ustedes. Bye. Muchas gracias, Esteban. Muy importante y muy bellas tus palabras y tus experiencias. Bueno, hemos hablado de las defensas de los territorios, hemos hablado también de el horror, de lo que pasa con los inmigrantes, el horror con los feminicidios, ¿cierto? A lo que llevan los estados, a lo que llevan los países, a migrar hacia lo peligroso, hacia el abismo. ¿Qué decir las matanzas de Colombia, las matanzas de Mapuche? Bueno, y la cantidad de activistas que han matado en este tiempo ha sido tremenda. Por eso es importante que festivales se hagan parte de la visibilización de eso, de esta derrota del paisaje a través de las muertes de todos los activistas, ¿cierto? De los líderes de los pueblos originarios. Entonces es realmente importante escucharlos a ustedes. Pero también hay que darle cabida a lo que es también los que defienden y los que, ¿cómo se llama?, llevan políticas de cultura hacia los pueblos indígenas, ¿cierto? Se abren hacia los pueblos indígenas. Y nuestra siguiente invitada, ella hace eso justamente. Ella es Gabriela Juárez Piña, es promotora cultural, activista y defensora de los derechos humanos, es originaria de Tlaquepaque, Jalisco, nació en el año 73, es abogada, pero ha sido coordinadora de prensa de la Coordinación de Promoción y Difusión de Culturas del 2006 al 2096 de 1996 al 2006. Es responsable del área médica de la Unidad de Servicio Social. Logró realizar con la participación de estudiantes y protocolos de salud para las brigadas médicas de la Unidad de Servicio Social. Realiza gestión en favor de indígenas residentes en el estado de Jalisco. Estuvo como encargada interina del programa de Economía Solidaria en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Y así, o sea, su acercamiento hacia la cultura y hacia la salud de los indígenas. A mí no me gusta decir indígenas, prefiero decir a pueblos originarios. Dejo con ustedes a Gabriela Juárez. Gabriela, bienvenida. Tienes que encender el micrófono, por favor. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Guadalajara, Jalisco. Efectivamente, los pueblos originarios es las palabras y la concepción que les gusta a los pueblos y la que defienden y la que
se sienten plenamente identificados y en algunos es importante mencionar que nosotros suscribimos la definición indígena, pero desde la perspectiva de Yasnaya Aguilar como categoría política, históricamente construida y que no agrupa, precisamente fue en defensa de los derechos humanos, si hacemos mención desde esta connotación, desde el ejercicio de los derechos humanos para los pueblos originarios. Y reconociendo que históricamente, si bien la categoría indígena no agrupa a las comunidades necesariamente en términos culturales y o identitarios, sino a partir de una posición en la correlación desigual de fuerzas como naciones que quedaron desprovistas de Estado. Y en esa, bueno, propio pues de desde este punto de vista, nosotras en nuestro trabajo en la Universidad de Guadalajara, desde la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, se cuenta con un antecedente pues de 25 años, donde se creó justo para poder acompañar a los pueblos originarios en su defensa del territorio en el estado de Jalisco y vincularse con el trabajo de las luchas por defensa del territorio en otros estados, inclusive en otros países. Mi nombre es Gabriela Juárez Piña, agradezco esta invitación que me han hecho llegar para este Festival de Ecos a través de nuestra querida Rosana Camarena, y agradezco mucho también a César Hidalgo por esta comunicación que tuvimos. Me siento muy emocionada y conmovida por escuchar la palabra de los compañeros de pueblos originarios y también de quienes han trabajado muy cerca en el acompañamiento de la promoción de la cultura y de sus derechos humanos en defensa del territorio. Quiero iniciar celebrando una decisión del Senado por el reconocimiento que se acaba de dar recientemente en nuestro país, en México, por el reconocimiento constitucional de las lenguas madres de pueblos originarios como lenguas mexicanas, equiparadas igual que al español. Por lo tanto, se debe de traducir en México como equiparar en términos de generar un proceso de ir equiparando desde diferentes acciones para que a través de las universidades y de todos los servicios importantes se pueda generar y la educación también, se puedan ir promoviendo el reconocimiento de las lenguas madres. Entonces desde ahí, bueno, estamos muy contentos porque el lenguaje es precisamente la vida, el lenguaje es supervivencia, y en la medida que se había desplazado, que el español había venido desplazando a las lenguas madres de pueblos originarios, no era solamente la lengua, sino era el exterminio también de la vida de los pueblos originarios. Por lo tanto, me conmueve y celebro que tanto la palabra como la vida, pues bueno, viene este renacimiento para desde la parte jurídica, ahora viene este reto que hay que asumirnos para todas y para todos como sociedad, construir esa igualdad entre las lenguas y entre las culturas. Entonces, nosotros queremos celebrar esta parte y además aprovechar en este espacio para compartirles en el estado de Jalisco, en el contexto actual, sigue habiendo desafíos, ¿no? Mientras que a nivel nacional se están reconociendo la igualdad de lenguas, ahora en su efecto de
del ejercicio del reconocimiento, bueno, también tendrá que haber un etiquetamiento de recursos y estar inmersos en acciones programáticas y de políticas públicas para poder llegar a ese objetivo. Pero sin embargo, sigue habiendo en los diferentes, las 32 entidades del país, retos muy grandes, mientras que a nivel federal ya se reconoce que la Constitución, el artículo 1, que todas y todos los ciudadanos que habitamos el territorio mexicano somos iguales, pues no se ha visto reflejado en el ejercicio de la vida de los pueblos originarios, donde pues prácticamente la desigualdad de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, al reconocimiento de su lengua y de su medicina tradicional, no están, a excepción ahora de las lenguas, no están en el primer orden de una política pública municipal, federal y estatal. Entonces, partiendo de esta realidad, quiero referirme en el estado de Jalisco, en su composición, es muy importante mencionar en principio que no hay una actualización exacta de los indicadores de cuánta población de personas de pueblos originarios habitan exactamente en Jalisco. Voy a referirme exactamente a partir del 2017. En Jalisco, bueno, muestra una riqueza cultural de pueblos originarios muy importante. Y bueno, un dato sorprendente es que el 11.1% de los habitantes en el estado se reivindican como pueblos originarios, ¿no? En su condición de indígena, desde la condición de que yo les estaba, desde esta categoría, no desde la categoría peyorativa, sino en la que vivifica y se reconocen los derechos de pueblos originarios. El doctor, por ejemplo, el doctor la cultura Zoque aquí en Guadalajara, el doctor Fortino dice, si como indígenas nos conquistaron, como indígenas nos liberamos y nos reivindicamos como pueblos originarios. Entonces, desde ahí queremos decir que el 11.1% del total de la población de Jalisco se autoadscribe. Sin embargo, desde el 2015, el INEGI tiene considerado que se tienen 172.952 personas, entre ellas el 52.170 son hombres y 50.195 son mujeres. Personas de pueblos originarios y que habitan desde las sierras escarpadas del norte y sur del estado hasta los valles agrícolas, en las ciudades más importantes, especialmente el área metropolitana de Guadalajara y de Puerto Vallarta. Sin embargo, la ley estatal indígena no reconoce a toda la diversidad de pueblos originarios que viven en el estado de Jalisco. Únicamente reconocen al pueblo náhuatl sur y al pueblo Villaritari, de la ribera de Chapala, en las islas de Chapala, lo cual le deja en una situación de conflicto social y jurídico y que merecerá una mención aparte el pueblo Coca de Mezcala, que hay que resaltar esta lucha tan importante histórica y la presencia en la historia de los pueblos originarios en su resistencia en la lucha de la independencia. Bien, teniendo este pequeño marco de la composición de los pueblos originarios, es importante mencionar que Jalisco alberga 39 grupos técnicos,
67 que tiene registro el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas. Bueno, estos números nos refieren que su acceso a servicios básicos, a la salud, a la educación, a niveles salariales, los ubican pues ampliamente conocidos como los indicadores del sótano de la calidad de vida estatal y nacional, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que han venido asumiendo un liderazgo importante de activismo en defensa de sus derechos humanos, en visibilizar la importancia de su lengua, en la importancia de ejercer sus derechos para el acceso a la salud, en la importancia de plantearse, organizarse en defensa de su territorio y en visibilizar sus usos y costumbres y vivir no solamente lo privado, sino salir de lo privado a lo público y vivir su cultura, que son parte de los desafíos y de los retos. Iniciando que esta falta de reconocimiento pues los deja en una posición muy complicada para este ejercicio mismo. En Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, viven el 60% de la población de diversas culturas, de diversos pueblos originarios, principalmente que han llegado a Jalisco, en la zona centro de Jalisco y sobre todo la zona metropolitana. Y dentro de las culturas más visibles aquí en Guadalajara podemos mencionar la cultura zoque, podemos mencionar la cultura triqui también en Chapala, podemos mencionar a quienes han llegado de otros estados y que no solamente se les ha considerado como pueblos no originarios, sino como migrantes, que sí, hay que decirlo, se han llegado, pero ya su permanencia aquí, ya son residentes en la zona metropolitana, como son pueblos de la cultura mixteca, ñañú, originarios del estado de Querétaro, también de Nahuas, del estado de Hidalgo. También podemos mencionar a la cultura mazahua, también muy evidente, del Estado de México y del Estado de Michoacán, una gran presencia. Se pudiera decir que la población más amplia de pueblos originarios después de la cultura, después de la población raritaria en náhuatl es la cultura purépecha, ¿no? La diversidad de lenguas tan rica y variada aquí en nuestra zona metropolitana de Guadalajara y su diferencia cultural contrasta con esta realidad que vivimos en Guadalajara y contrasta con este anhelo del cual partieron alguna vez de su lugar de origen, y que podemos reconocer que a partir de los años 60 del siglo pasado a la fecha han venido experimentando y cómo han venido también sorteando toda esta suerte de problemáticas multifactoriales, desde que no ha sido fácil el asentarse. Por ejemplo, empezaron a llegar a la ciudad de Guadalajara, cómo fue necesario irse desplegando a las zonas periféricas, dado pues a que Guadalajara históricamente pues no reconocía, o era muy complicado reconocerse como pueblos originarios, y todo ello influenciado por la gran presencia de la cultura española y europea durante el tiempo de la conquista. Sin embargo, a pesar de todo ello, tenemos historias en Jalisco muy importantes, como la historia de Mezcala, que fue el único pueblo con el que no pudieron los españoles y que todavía siguen, que cuentan con su título virreinal, y que durante la época de la
de la independencia, se les había ya restituido a ellos sus títulos y se habían reconocido como propietarios y donde está el reconocimiento a su organización comunal. Actualmente hemos visto una embestida por parte de tanto de una política pública que pretende instaurar una zona turística donde proyectos transeccionales la han trazado como un paraíso turístico por su cercanía en el agua, por estar ubicada en la cuenca del lago de Chapala. Y por otra parte también por los intereses privados de empezar a fraccionar y hacer, pues provocar división en la comunidad del pueblo Coca de Mezcala. El pueblo Coca de Mezcala el 25 de noviembre llevará a cabo su conmemoración de su reconocimiento de título virreinal, y por lo tanto queremos nosotros también desde aquí compartirles que es una de las luchas vivas y que una de las representantes de la defensa, que es Rocío Moreno, a quien nosotros habíamos desde un inicio, también propuesto que pudiera estar y que por razones también relacionadas a la defensa no ha podido estar, pero entonces no quise dejar de pasar de señalar que es una de las luchas vivas en el estado de Jalisco y que seguramente a través de este foro se puede llevar a la mirada, se puede acercar para podernos informar mayormente de esta resistencia que tienen, cómo se organizan en el Consejo Nacional Indígena. Rocío Moreno es una consejera, al igual que Marichuy y Patricio. Ellas tienen una alianza a nivel nacional y vinculados a nivel internacional con las luchas de pueblos originarios en defensa del territorio, y por ello es muy importante compartir ahora a través de este festival estos vínculos, estos puentes, cómo pueden hermanarse. Creo que aquí es un punto importante, son unos minutitos en el que podemos externar las problemáticas. Podríamos hablar de mucho, pero creo que una de las propuestas que quisiéramos dejar en la mesa es esta posibilidad de ir tejiendo estas redes de apoyo en defensa, y si este festival puede concluir con algún manifiesto o de apoyo para las luchas que se vierten aquí en este foro, que incluyamos al pueblo Coca de Mezcala, donde están a punto de dar una resolución judicial en favor, en contra de la restitución de sus tierras que han sido invadidas por particulares, donde se han hecho pasar por indígenas, donde eso debe de ser es un acto criminal el hacerse pasar por indígenas para el goce y el disfrute de derechos patrimoniales. En este caso, la invasión que tienen del cerro del Chayote, del cerro del señor y de la señora, la tienen en la parte principal del cerro. Entonces creemos que sería muy importante el que pudiéramos incluir de manera colectiva, lanzar un llamado para que en defensa del territorio y en acompañamiento, que sea como comentó alguno de los compañeros que me antecedieron, para ser parte de ese alimento que cura, que sana y que da fuerza para seguir en las luchas combativas, para este acompañamiento de los pueblos originarios. Como promotora cultural, no estoy separada del activismo social y político en defensa de los derechos de pueblos originarios. Mi compromiso es donde quiera que estemos, llevar esta parte de la palabra y esta parte de la esperanza que tenemos, que la geografía de los pueblos originarios no puede delimitarse como lo hacen los mapas
constituidos oficialmente. La geografía de los pueblos originarios rompe cualquier barrera y nos une y nos llama en favor de la tierra, en favor de las lenguas, en favor de la cultura gastronómica, en favor de los conocimientos ancestrales para vivificarlos, para que sean no solamente reconocidos, sino que también sean, que también sean parte de este reconocimiento, pero también que sean parte también de ir acercándonos, ir viviendo parte de manera más intercultural de los pueblos originarios. Es decir, hacer propias estas luchas es también sabernos que como ciudadanas de los países de América Latina o del mundo donde hay pueblos originarios, cómo romper este paradigma de decir yo soy mestiza y ellos son indígenas, o sea, somos como la palabra humanidad y esta palabra de ser personas en una igualdad de condiciones, reconocer que somos diferentes, pero somos iguales como personas y seres humanos y que nuestras diferencias culturales es una riqueza, pero que somos una sola, somos una sola forma humana de ser y estar aquí en el mundo y que tenemos todo el derecho a no seguir dividiéndonos entre mestizos, pueblos originarios y vivir con estas categorías que nos hacen ver como si fuésemos extraños a otras condiciones de vida, ¿no? Cuando nuestra condición humana es universal. Y desde ahí creo que aportaría muchísimo este festival. Yo por ello lo celebro bastante, que nos den la oportunidad de poder unirnos a este conocimiento y a este acompañamiento de las luchas que se están vertiendo aquí. Y reitero, si hay alguna asamblea final o un recuento y si hay algún posicionamiento que pudiera nombrarse a todas las luchas en defensa de los territorios que en este momento se estén viviendo, tan necesario acompañarles. Y reitero, va a haber una resolución en cualquier día ya de estos días de noviembre, a principios de diciembre, y hacemos un llamado para que se respete el territorio, para que se respeten los derechos de su autonomía y libre organización, y también para que esta resolución sea una acción de justicia y no de una imposición, ¿no? Y bueno, quedan muchos desafíos, tanto a nivel estatal como nacional en México, ¿no? Hay muchísimos desafíos a partir de la modificación al artículo 27, el derecho de la tierra comunal, este derecho que viene a dividir, que permite la privatización de las tierras. Entonces esto ha sido una estrategia para dividir a los pueblos originarios. Entonces creo que es muy importante el revisar todas estas marcos jurídicos para empezar a promover que estos artículos tienen que extinguirse nuevamente para reconocer la parte del derecho de la tierra comunal, porque mientras exista la división de la tierra, podrán ir a tratar de vender a los pueblos originarios y de esa manera estarse infiltrando para tener posición, entrar como comuneros y después apropiarse y estar dividiendo a las comunidades de los pueblos originarios. Entonces hay mucho por hacer, pero por lo pronto celebramos la palabra, la poesía, y estamos
convencidos que si el lenguaje es sobrevivencia, las lenguas de pueblos originarios en su diversidad es la sobrevivencia de este renacer, que es una sola humanidad, ¿no? Todos somos una sola humanidad a través de los pueblos originarios, y nuestro reconocimiento a este festival. Muchísimas gracias y estoy atenta para cualquier pregunta, comentario y seguir escuchándoles. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por esa exposición. Es necesario recalcar lo mal que les hace la ONGización también a las comunidades, y también el tema de los evangélicos de las comunidades. No se ha hablado de esto en este festival, lo íbamos a hablar. Mañana ojalá este activista peruano y artista, Hipólito Peralta, y me contó de eso. Entonces, aparte de lo que tú dices, los infiltrados que se hacen pasar por indígenas y que compran tierras y después usurpan, ¿cierto? Muchas gracias. Y sí, claro que vamos a generar entre todos los participantes un manifiesto y una especie de registro. Así que les damos las gracias. Ya vamos por las 2 horas. Muchas gracias. De verdad es importante para nosotros escucharlos, escuchar todas sus voces, escuchar todo lo que exponen. Estamos muy agradecidos y abiertos a cualquier cosa. Por favor, te voy a pedir también, Gabriela, que después nos des el nombre nuevamente de la etnia a la que está teniendo este problema con este cerro que les quieren usurpar, ¿ya? Claro que sí. Y eso, ¿sí? Muchas Claro gracias. que sí, contacto directo y una breve reseña. Muchísimas gracias. Nada más comentar, no soy aún abogada, soy egresada, pero lo que aprendí en las aulas está en práctica siempre desde los derechos humanos, y bueno, muchísimas gracias. Aquí les sigo acompañando y les invitamos al otro film que también que estos videos maravillosos, por favor, hay que difundirlos. Ustedes son un festival hermano en todo caso, así que ahí ya incluso está hasta la postal ahí con eso. Así que muchas gracias. Claro que sí, gracias. Muy amable. Bueno, le damos las gracias a nuestras hermanos y hermanas Chari Gumeta, Didier Chimuscay, a Gabriela Juárez, a José Chubé, a Víctor Jacanamicoy, a Esteban. Muchas gracias, y ya nos vamos ahora a la otra mesa un ratito más, así que Chaltumay en mapuche.